Audiolibro La Puerta del Dragón. La iniciación de un maestro taoísta. Capítulo 12. A la caza de tesoros en las montañas. Viajando por las montañas y ríos, soportando el calor y el frío, los tres ancianos y su aprendiz habían pasado en el camino, sin darse cuenta, casi 2 años ya. El caminante del infinito, Shan Ho Dao, tenía ahora 88 años. El caminante de la pura serenidad, Wang Yaoming, tenía 78 años. Y el caminante de la pura vacuidad, Gu Yaoyi, contaba con 76. Las personas comunes que alcanzan esas edades tan avanzadas suelen haber agotado sus energías y sus movimientos se han hecho torpes. Algunas mantienen su salud física, pero la mayoría no tolera ningún esfuerzo. Necesitan tomárselo con calma para terminar de vivir el resto de los años. ¿Cómo podían ellos soportar el hambre, los elementos y en general todas las miserias que conlleva la vida ambulante? Pero los ancianos maestros habían fundido sus cuerpos y almas con el camino, aunque se hallaban viajando de un lugar a otro para evitar problemas. Todavía eran inocentes como niños, bañándose en el mundo natural como peces corbeteando en el agua. No parecían sufrir, sino que en realidad se mostraban divertidos y gozosos. Dejando aparte sus harapientas vestiduras, en sus rostros se apreciaba un brillo rojizo, y su ánimo era aún más extraordinario. Si se mezclaban con gentes comunes, incluso las personas menos sensibles eran capaces de distinguirlos por sus rostros y su apariencia espiritual, y de apreciar que los 4 eran personas que habían alcanzado el camino. Los 4 permanecían juntos cada día. La tarea de los 3 ancianos maestros era muy clara. Deberían mantener al joven aprendiz junto a ellos, transmitiéndole prácticas y enseñanzas paso a paso. Debido a las exigencias del tiempo, Wang Liping no tuvo la oportunidad de aprender el camino en forma normal. Solamente pudo aprovechar cualquier oportunidad que surgió en el curso de sus andanzas para hacer progresos en su práctica. Cuando se iban viajando por el campo, si acertaban a encontrar algún alimento, lo comían hasta saciarse. Si no había nada que comer, nadie pronunciaba la palabra hambre. Los 4 estaban conscientes de que quienquiera que revelase tal pensamiento sería capturado por los otros y se le pediría que fuese a encontrar algo para comer. Al principio, Wang Liping no comprendía que esta era una clase de prueba de ingenio practicada por sus maestros. Siendo joven y no temiendo hablar, era él quien siempre manifestaba sentir hambre. De manera que una y otra vez era quien terminaba haciendo largos viajes imaginando cómo encontrar algo para que todos comiesen. Con frecuencia ocurría que no había suficiente alimento y no había manera de repartirlo equitativamente. En tales ocasiones colocaban el alimento en el centro y se sentaban alrededor del círculo, y cada uno representaba su propia idea a la consideración de los demás. Si lograban ponerse todos de acuerdo, entonces dividían el alimento conforme al método sugerido. Si sus opiniones diferían y nadie cedía, se mantenían deliberando. Más adelante Wang Liping comprendió que no era difícil seguir a lo largo del camino mendigando una limosna. El asunto era quién debería ser atrapado para realizar tales menesteres. De ese modo ya había sido derrotado en la prueba de ingenio. Ahora Liping comenzó a ejercitar su cerebro para pensar una manera de coger a sus maestros. En una ocasión, el caminante de la pura vacuidad fue cogido por los otros en un momento de inatención, de manera que tuvo que ir a buscar algo para comer. Tuvo que hacer un largo camino. Cuando regresó, finalmente con algunos pudines hechos de grano y vegetales, todos se sentaron y comenzaron a discutir sobre la manera de repartirlos. Arreglándose los bigotes, el gran maestro habló primero. «Yo soy aquí el más viejo. No soy tan fuerte como cualquiera de vosotros, de manera que a mí me toca un poco más». Wang Liping habló a continuación. «Yo todavía estoy creciendo, de manera que me debería de tocar un poco más. Amigos, deberéis cuidar de este joven». El caminante de la pura vacuidad dijo con convicción. «Yo recorrí un largo camino. No fue fácil obtener estos pudines.
Basándose en el principio de una recompensa de acuerdo al logro, primero debo quedarme yo con la mitad y luego vosotros podéis repartiros lo que sobre. ¿De qué estás hablando? El caminante de la pura serenidad no retrocedía. Yo estuve cuidando la mochila, de manera que ambos tenemos algún mérito en esto, no solamente tú. Dividamos el alimento en 3 partes. Yao Yi y yo tomaremos 2 de ellas, y el gran maestro y Li Ping pueden dividirse la porción restante. Viendo que ninguno de los 3 mencionó la palabra viejo, el anciano maestro vio que no tenía utilidad seguir debatiendo, de manera que retrocedió y sugirió: ¿qué tal si lo dividimos en 3 partes iguales entre los 4? No. Los otros 3 disintieron. Una división en partes iguales es lo menos interesante y no tiene ninguna lógica. Pero ninguno pudo encontrar una razón poderosa para dividir el alimento de otra manera. Viendo a todos en un callejón sin salida, el caminante del infinito sugirió un plan. Muy bien, dijo. No discutamos más. Tengo un sistema que es justo. Si todos estáis de acuerdo, hagámoslo de esta forma. Por favor, dinos cuál es tu plan. Pongamos los pudines aquí y comámoslos todos de inmediato, de manera que cada uno tenga la misma oportunidad. ¿No es acaso el modo más justo? Correcto. Todos estuvieron de acuerdo. El gran maestro buscó una roca y puso los pudines sobre ella. De inmediato, los 4 estiraron sus cuellos para coger los pudines con los dientes, como tratando de morder una manzana colgando de un hilo. Los pudines no eran muy grandes y todo lo que acertaron a hacer fue chocar sus cabezas. El caminante de la pura vacuidad fue el primero en echarse para atrás. No hay manera, dijo. No puedo comer esto. Seguid vosotros. El gran maestro rió y dijo: tal y como me lo imaginaba. Tú te preocupas de la piel de la frente. Nosotros nos preocupamos de los pudines. Los 3 comenzaron a reír, tragándose cada uno un pudín. Finalmente, el caminante de la pura serenidad también se retiró, quedando solo 2. El gran maestro tomó el último pudín y lo compartió con Wang Liping. Entonces, el caminante de la pura serenidad vio que el caminante de la pura vacuidad se había ido y se percató de que debía existir alguna razón para ello. Deslizándose detrás de él, lo vio comiéndose una patata dulce, sin decir palabra. El caminante de la pura serenidad le arrebató la patata, la partió en 2 y le dio la mitad al compañero. Un pudín y una patata dulce no es suficiente para satisfacer a un hombre, pero el reparto del alimento hizo bastante interesante el momento de la comida. Perdida entre los campos, de vez en cuando la risa de los taoístas se filtraba a través de los claros de las montañas. De esta manera, el tiempo discurría una especie de atmósfera sencilla, desafectada, sin las limitaciones impuestas por cualquier restricción. Los maestros y su aprendiz dedicaron el tiempo a madurar planes y a colocarse trampas entre unos y otros de manera amistosa para estimular su ingenio y desarrollar su intuición. Siempre que cualquiera que ellos caía en la trampa, los otros se permitían un buen rato de risa. Estos 3 ancianos maestros eran después de todo como niños inocentes que nunca hubiesen crecido. Caóticos como estaban los tiempos, en el mundo de estos 4 taoístas no existía ninguna represión o restricción de cualquier clase. No había anverso ni reverso, derecha o izquierda, ninguna distinción entre norte, sur, este y oeste. Sus mentes eran brillantes como el sol y claras como la luna. Su pensamiento se asemejaba a nubes flotando y al agua corriente, sin contaminar, de transparente pureza, absolutamente genuinas, naturales y espontáneas, vívidas y activas, serenas y tranquilas. El camino del cielo, el camino de la tierra y el camino de la humanidad se fundían en uno. Este periodo de práctica del camino a lo largo de todo su deambular fue un tiempo inolvidable para Wang Liping. Este fue el segundo punto culminante de su vida. Durante este tiempo los 3 magos le enseñaron los trabajos sobre los movimientos de los cuerpos celestes, los principios y los patrones del cambio social, las técnicas de la predicción de la fortuna, de la sanación, de la fisionomía, de la adivinación y de la cultura física, así como el arte de proyectar el espíritu y realizar el sueño deliberado. Cuando se hallaban en el proceso de practicar los 3 ejercicios inmortales tomados de las enseñanzas finales de las joyas espirituales,
Los tres ancianos le transmitieron también sus extraordinarias habilidades individuales. Finalmente, Wang Liping comprendió cuál era la tarea de su vida. Su deber era vivir de acuerdo con las enseñanzas de los maestros y cumplir honorablemente su propia misión. Había alcanzado ya una profunda comprensión acerca del principio de la unidad del cielo, la tierra y la humanidad, y había logrado los medios para unir la mente humana, la mente del cielo y la mente del camino. A los ojos de los ancianos maestros, su protegido había madurado gradualmente desde la niñez hasta la edad adulta. Los maestros taoístas y su aprendiz viajaban libremente por todas partes, conversando y riendo, con sus corazones libres de los problemas mundanos y fundidos cuerpos y mentes con la naturaleza. Cierto día llegaron a una ancha carretera que atravesaba las montañas. De vez en cuando pasaba un camión zumbando muy cerca de ellos. El gran maestro levantó uno de sus pies y vio que sus zapatos estaban completamente gastados. El caminante de la pura vacuidad y el de la pura serenidad sabían lo que pensaba y silenciosamente le indicaron que estaban dispuestos. Wang Liping vio cómo pasaba un camión desapareciendo delante de ellos. Luego se volvió justo a tiempo para ver que otro se acercaba. A medida que este camión se iba acercando, los tres ancianos maestros saltaron a él sobre la marcha. Perplejo, Wang Liping comenzó a correr detrás de ellos. El camión se había alejado ya varias docenas de metros de él, y los ancianos estaban riéndose de Liping desde la trasera del camión. El joven se dio cuenta que había sido víctima de una astucia por parte de los ancianos. En un último esfuerzo, hizo surgir su poder interior y corrió más de 100 metros a la velocidad del rayo, hasta que finalmente logró saltar con cuidado sobre el camión. Los tres ancianos no paraban de reír. El conductor mantenía el camión a toda velocidad, pendiente por entero de la carretera, sin darse cuenta para nada de lo que estaba sucediendo en la trasera. De repente, al oír el ruido de las carcajadas, pensó que ocurría algo extraño. No muchos vehículos tomaban esa ruta que atravesaba las montañas, y habían pocos viajeros. El conductor no había visto a ninguno. ¿De dónde venían esas risas? Parecían muy cercanas. ¿Podía haber alguien en el camión? Pero no tenía ningún ayudante. ¿Cómo es que se oían voces? Mirando por el espejo retrovisor, vio que había gente en el camión y también observó que eran unos ancianos. Eso sí que era extraño. El conductor detuvo el vehículo, intentando averiguar quiénes eran. Saliendo de la carretera y acercándose a la trasera del camión, el conductor quedó atónito al no encontrar el menor rastro de que hubiese nadie. Justo en el momento que se estaba preguntando qué es lo que estaba sucediendo, oyó a alguien que decía: «Gracias, señor, por dejarnos viajar un rato». Al darse la vuelta, el conductor vio a 4 hombres de pie al lado del camión, 3 de ellos viejos y uno joven, juntando las palmas en un gesto de gratitud. El hombre quiso hacerles unas preguntas para saber quiénes eran, pero antes de que se diese cuenta, ya se habían marchado montaña arriba. De hecho, los 4 taoístas habían utilizado su poder para hacerse invisibles tan pronto notaron que el camión se estaba parando, y luego se bajaron, de manera que el conductor no los viese. Los maestros y su aprendiz continuaron su camino hasta que arribaron al pie de la montaña de las flores. Vieron que la montaña era inmensa y que poseía una atmósfera poco común, como si fuese un gigante que tuviese la cabeza en el cielo con un majestuoso aire de grandeza. Esta montaña ha sido siempre conocida por sus escarpados precipicios. Tiene 5 picos. El pico oriental se llama Sol Mañanero. El occidental se le conoce como Capullo de Loto. El pico sur se llama Ganso Descendente. Al pico del norte se le conoce como Las 5 Nubes. Y el central se llama La Mujer de Jade. El conjunto de los 5 componen un espléndido panorama. Se yerguen como paredes de piedra lisa, afilados como cuchillos y extremadamente difíciles de escalar. Existe un famoso poema acerca de esa montaña que dice así: «Solo el cielo está por encima de ella, ninguna otra montaña puede igualarla. Levanta tu cabeza y el rojo sol se encuentra cerca. Date la vuelta y las nubes parecen bajas». Otra característica especial de la montaña de las flores es su situación, ya que se levanta en medio de la gran línea divisoria entre el oriente y occidente de China, lo cual conforma 2 zonas económicas naturales. Los taoístas apreciaron cada una de las singulares características de esta montaña. No solo habían considerado su ubicación, sino que también habían observado lo que se acumulaba y lo que circulaba por ahí, es decir, la energía en forma de viento. A través de los tiempos, la montaña de las flores ha sido un lugar donde los taoístas cultivan la energía, el viento. Cuando Wang Liping y los maestros viajaron hasta las montañas, este era su principal objetivo.
Los 4 taoístas siguieron ascendiendo por una escarpada senda. La primera ola de la gran revolución cultural había pasado ya, y las huellas dejadas por la escoba horizontal de la Guardia Roja eran todavía evidentes. Había muy pocos peregrinos en este lugar, y varios sitios famosos se hallaban en ruinas, con la maleza cubriendo las tejas rotas y los ladrillos esparcidos. Los maestros de Li Ping se habían estado anteriormente en la montaña más de una vez. Estaban conmovidos por lo que veían ahora. Los maestros y su discípulo escalaron la montaña por la ruta más escarpada y peligrosa. Aquí la pared escalonada era casi vertical, con cadenas de hierro para seguridad y tan estrecha que solo puede pasar una persona a la vez. Los peldaños son tan altos que, al subir la persona que está en un escalón, puede ver las plantas de los pies del que va delante. Si se mira hacia abajo, da la sensación de encontrarse en una escalera suspendida en el cielo. No se puede evitar sentir temor. A mitad del camino de subida, uno de los mentores hizo que Guan Liping se detuviese y mirase hacia unas cuantas aberturas apenas discernibles sobre el pico distante. El mentor les explicó que allí fue donde Hao Datong, uno de los 7 personajes reales del norte, el maestro taoísta de la eterna realidad, había cultivado la realización y había alcanzado el camino. Este taoísta había viajado a la montaña de las flores y había excavado una cueva en una pared escarpada en la cual pudiese hacer sus prácticas. Una vez que hubo concluido de preparar la cueva, sin embargo, llegó otro taoísta llevando un cojín y le dijo que no tenía ningún lugar donde sentarse y deseaba pedirle prestada la cueva. Entonces, el que había excavado la cueva dejó que el otro se quedara con ella y salió para excavar otra nueva. Luego, cuando la segunda cueva estuvo terminada, nuevamente apareció otro taoísta pidiéndole que se la prestara. El hombre que la había construido la cedió a este nuevo personaje y una vez más se fue a construir otra para su uso. Créanlo o no, volvió a suceder lo mismo cuando había terminado la tercera y la cuarta y la quinta y sexta cuevas. Un día tras otro, un mes tras otro, un año tras otro, Hao Datong siguió cavando cuevas en el precipicio con el fin de meditar, pero cada vez que terminaba alguna, alguien más venía para pedirle que se la prestara. En el día que había terminado de excavar la cueva número 72, este hombre, que luego resultó ser el maestro de la eterna realidad, había alcanzado finalmente el camino y había completado la realización. Los 4 viajeros se detuvieron cerca de un pabellón. El gran maestro le dijo a Guan Liping que esto se llamaba el pabellón del ajedrez, y fue donde tuvo lugar una famosa partida de ajedrez entre Chen Bo y el primer emperador de la dinastía Song, hacía 1000 años. El emperador apostó 2 prefecturas en esta partida con la esperanza de derrotar a Chen Bo. Al final resultó que el emperador perdió. Chen Bo no tenía deseos de convertirse en un oficial administrativo, de manera que en su lugar pidió al emperador que eliminase las cargas tributarias que correspondían a los campesinos de estas 2 prefecturas. El emperador accedió gustoso a la petición. En cuanto a Chen Bo, se quedó en la montaña de las flores practicando el taoísmo. Se hizo especialmente famoso por su maestría en la meditación durante el sueño. La pasarela de las tablas de la montaña de las flores es el lugar más amenazador de todos. En la parte media de un risco cortado a pico, alguien había horadado una serie de pequeños agujeros en los cuales habían insertado troncos de madera. Sobre esos soportes había colocado estrechas tablas del mismo material, y así es como está hecha la mencionada pasarela de tablas de la montaña. Visto desde lejos, el pasadizo asemeja a un delgado cinturón extendiéndose a lo ancho de la escarpada pared de un peñasco. Si se mira hacia arriba de este camino, todo lo que se puede ver son unos salientes rocosos verdes, que bloqueaban la visión del cielo y que le hacen a uno detener la respiración. Mirar hacia abajo es todavía más aterrador. Abajo las nubes y brumas discurren espesándose y atenuándose más allá de los pies, alzándose y cayendo, haciéndole sentirse a uno como en un mar ondulante. Si uno perdiera el pie y cayese, se sumergiría en el abismo para acabar en una muerte cierta. Todos se echan a temblar de pavor al llegar hasta este lugar. Cuando Guan Liping y sus maestros llegaron a la montaña de las flores, era el día final de la primavera, cuando los vientos se concentran alrededor de la montaña, soplando desde varias direcciones y pasando a través del lugar. Por lo tanto, era el momento adecuado para purificar la energía y cultivar el viento. A última hora de la tarde, antes de que los 4 taoístas hubiesen llegado hasta la pasarela de tablas,
escucharon los vientos montañeros silbándoles en los oídos y sintieron una oleada tras otra de viento frío sobre sus rostros. Cuando escalaron un enorme peñasco justo en el corredor por donde pasaba el viento, soplaba una tremenda galerna que arrastraba arena y pequeñas piedras volando. En los precipicios parecían verse incontables dragones coleando, retrocediéndose y danzando frenéticamente allá abajo. La arena y las piedras arrojadas por el viento contra las paredes de la roca producían tal ruido que, combinado con el silbido del viento, se percibía como una enorme onda de sonido atronando el aire. Al final de la primavera, las plantas silvestres de las colinas del sur estaban ya completamente en flor y los árboles cuajados de esmeralda. Más allá del pico del norte, sin embargo, las plantas y los árboles estaban justo comenzando a reverdecer, con los tempranos brotos a punto de abrirse. El pico norte actúa como una barrera natural, deteniendo el cálido aire húmedo procedente del sur, de manera que la energía de la primavera se entretiene en este lugar y pasa apuros para cruzar hacia el norte. Debido a que la montaña de las flores se encuentra exactamente al final de dos grandes cadenas montañosas, forma un pasaje natural a través del cual discurre hacia arriba una vasta corriente de aire templado y húmedo que sustenta la vida de las grandes regiones norteñas con su humedad. El cielo tiene 5 movimientos, 6 energías y 8 vientos. La energía de la primavera produce el crecimiento de plantas y árboles. El bosque se asocia con el viento. El sur está asociado con el fuego. El aire del sur es energía ígnea. Su naturaleza ígnea tiene que ser dominada, haciendo que se torne templada y no abrasadora, conteniendo yin dentro del yang. Una corriente templada y húmeda procedente del sur se arremolina dentro del espacio que forman los 5 picos de la montaña, perdiendo mucho de su calor abrasador, de tal manera que se vuelve clara y fría al momento de dejar atrás la montaña. La humedad que transporta el aire cálido ayuda a que todo crezca y se desarrolle. Los 4 taoístas escalaron la pasarela de tablas aferrándose estrechamente a la pared de la roca a medida que avanzaban, con el viento presionando sobre ellos desde la altura. Caía la oscuridad de la noche. La luna menguante apenas visible colgaba del cielo. Le rodeaban los picos montañosos negros como el betún. Abajo se hallaba un abismo. El viento, al golpear la pared del risco, se arremolinaba y rebotaba permanentemente, hasta casi arrastrar a los viajeros fuera de la pasarela de tablas. De vez en cuando un viento frío surgía de abajo y casi lograba levantarlos en el aire. El gran maestro marchaba adelante, parecía como si flotara en el aire, ágil como un león de la montaña, se movía de un lugar a otro como un rayo. En cuanto a Wang Liping, había adquirido por primera vez la experiencia de los ritmos de los vientos de la montaña de las flores y de la necesidad de guardar el equilibrio compensando las fuerzas cambiantes que producían sobre él al soplar en todas direcciones. Los 2 mentores, por su parte, caminaban a lo largo de la pasarela de tablas como si estuvieran caminando por un terreno plano. Una vez que dejaron la pasarela, los 4 llegaron a un lugar llano. Una vez allí, el poder del viento pareció disminuir repentinamente. Solamente se notaba una suave brisa relajante y agradable. El gran maestro dijo que deberían hacer una sentada allí. Los mentores aprovecharon entonces para enseñar a su aprendiz los métodos de respiración e inducción necesarios para sentarse en este lugar. Al seguir las instrucciones, repentinamente sintió que aquello era muy diferente a su experiencia anterior de hacer una sentada. Aquí había un cielo y una tierra totalmente nuevos. Los mentores también enseñaron a Wang Liping a estudiar los vientos de esa montaña y cómo invocar el viento, transmitiéndole métodos esotéricos y enseñanzas secretas. Finalmente, el gran maestro también le enseñó un método esotérico para realizar una sentada en la cima del pico principal de la montaña de las flores y observar los cambios de los vientos y nubes sobre el terreno que se dominaba. El pico sur, el ganso descendiente, es el pico principal de esa montaña. Cuando los 3 maestros y su aprendiz lo escalaron, era ya de noche. Las estrellas centelleaban intensamente y la luz de la luna salpicaba silenciosamente las sierras circundantes. El cielo era de una claridad cristalina, sin una sola nube. Los picos más bajos en las montañas eran como una capa de tenue seda. Los árboles estaban envueltos con un oscuro resplandor, con sus contornos cada vez más difusos y vagos cuanto más lejanos se hallaban. En la cima de este pico existe una laguna alimentada por un manantial que se llama el manantial Taishan. La superficie del agua es tan lisa como un espejo. Las estrellas y la luna penetran en las profundidades de la laguna.
Los tres magos y su aprendiz se sentaron en torno a ella, fundiéndose con las estrellas y la luna, con las montañas y los ríos, con las plantas y los árboles, con el puro y diáfano manantial. Rápidamente los cuatro expandieron al campo del universo dentro de sus propios cuerpos, cubriendo gradualmente la totalidad de la montaña de las flores. En estado de trance, Guan Liping sintió que los picos iban desapareciendo ante sus ojos. Delante de él se hallaba una amplia extensión de espléndida agua brillante, de la cual emergía un pedazo de tierra seca. Le pareció hallarse flotando como si ascendiese a lo alto de los cielos. Al mirar hacia abajo, vio masas de agua por todas partes, de distintas formas y tamaños. Entre las masas de agua se distinguían gruesas formas. Algunas eran claras, otras oscuras, que emitían diferentes resplandores de color. Algunos eran dorados y amarillos, grises y blancos, carmesí eran otros, y los había multicolores. Algunos lugares semejaban profundas y oscuras cavernas. Y ahora se desplegaba otra escena, como una planicie llena debajo de la montaña, no muy clara, sino vagamente discernible. Era un antiguo campo de batalla. En un lado se veía una formación cuadrangular de batalla moviéndose lentamente hacia adelante con aire poderoso y lleno de vigor. En las líneas de batalla se apreciaban lo que debían ser banderines ondeando, caballos relinchando, espadas resplandeciendo. En el lado opuesto había un poderoso ejército moviéndose como una marea oceánica. No llevaban uniformes regulares, sino que enarbolaban palos y azadones muy excitados y envueltos con un aire trágico y patético. Cuando las dos fuerzas se trabaron en combate, los hombres y los caballos que estaban al frente caían uno tras otro, y más hombres y caballos venían a llenar los huecos desde atrás. Una vez que la batalla hubo comenzado, la formación cuadrangular perdió su integridad. Entretanto, la abigarrada marea oceánica del lado opuesto rugía a la vez que avanzaba en forma imparable, presionando intensamente al enemigo. El polvo llenaba el aire de tal suerte que ya no era posible ver la acción con claridad. Liping únicamente podía oír a los gritos de los hombres y los quejidos de los animales, el sonido de las espadas y lanzas chocando. Al poco tiempo la formación cuadrangular se derrumbó y la fuerza oceánica pasó sobre ella. Los innumerables soldados y caballos parecían estar luchando en el aire. Algunos de ellos caían de cabeza y pasaban fugaces como sombras, como flotando, siempre cambiantes. Luego, cuando una suave brisa comenzó a soplar, todas estas escenas e imágenes se disolvieron rápidamente y desaparecieron. Desde la difusa oscuridad surgió una nueva escena. Las montañas eran verdes, los ríos centelleaban, los pájaros no dejaban de trinar, las flores emitían su fragancia. Entre la bigarrada azul de los bosques de bambúes, al lado de un rumoroso manantial, se dejaba ver la esquina de un tejado con sus curvados aleros y vigas decorativas. Un negro humo con un penetrante olor que se elevaba en el aire. Al pie de la montaña había varios árboles enormes de sobrecogedora belleza, intricadamente retorcidos y anulados. Debajo de ellos yacía un hombre de distinguido aspecto, vestido con un estilo antiguo y de largo cabello despeinado, profundamente dormido con un abanico en la mano. No se había despertado en 1.000.000 de años. Unas 2 horas más tarde, los 4 taoístas terminaron este ejercicio. Ahora todo lo que había que ver eran las brillantes estrellas sobre el cielo claro, con la laguna natural en su lugar como antes, lisa y clara como un espejo. Guan Liping se hallaba todavía absorto en las escenas que había acabado de presenciar. Un sentimiento indescriptible surgió dentro de él. El gran maestro le preguntó: ¿Viste al anciano maestro Chen Bo? ¿Era el mago que se hallaba durmiendo bajo los árboles?, replicó Guan Liping. El gran maestro sonrió y no dijo nada. Liping comprendió lo que quiso decir. «Era él», pensó para sí mismo. Algunas personas podrían explicar el anterior fenómeno hipotéticamente en los siguientes términos: aceptando que el campo magnético de la Tierra y de la ionosfera son capaces, bajo ciertas condiciones especiales, de registrar los acontecimientos que ocurren en la sociedad en sus respectivos tiempos. De ahí se seguirían 2 conclusiones. Primero, cuando el campo magnético de la Tierra y la ionosfera se encuentran en estado normal, los acontecimientos no serían registrados. En consecuencia, se producirían lagunas significativas en el registro. Segundo, las condiciones especiales de ambos fenómenos tienen que coincidir con precisión con los acontecimientos espacialmente, o de lo contrario, no podría realizarse
el registro. Esta hipótesis podría explicar ciertos fenómenos extraordinarios, pero no podría hacerlo con los diversos fenómenos producidos por los taoístas avanzados cuando ejercen sus prácticas. ¿Cómo pueden ellos visualizar acontecimientos de otros tiempos y lugares cuando tanto el campo magnético de la Tierra como la ionosfera están en condiciones normales? Parece que esta teoría requiere un mayor desarrollo, necesita una nueva visión del tiempo y del espacio, una investigación de niveles más profundos de la existencia material. Analicemos la función de la memoria. Cualquier cosa que experimentemos a través de nuestros sentidos deja una huella en el cerebro. Esta huella puede ser profunda o superficial y puede permanecer en el cerebro por un periodo de tiempo más o menos largo. Muchas experiencias personales se difuminan en el olvido. El cerebro recuerda y también olvida. Esta oposición muestra que el poder cerebral de la gente común es limitado y puede únicamente retener una cierta cantidad de memoria. Sin embargo, las investigaciones modernas han encontrado que el cerebro humano tiene más de 10.000 millones de neuronas. Si todas ellas fueran utilizadas para almacenar información, sería posible registrar muchas cosas. Por supuesto, numerosos científicos dicen que lo que utilizamos es aproximadamente el 10% de la capacidad del cerebro, de manera que existen posibilidades esperanzadoras en el desarrollo de la inteligencia humana. La información dejada en el cerebro por los acontecimientos pasados puede parecer que se ha perdido o que se ha olvidado, pero realmente no es así. Permanece silenciosamente oculta en el cerebro. Si no se la utiliza o si no existiese ningún medio para buscarla, no puede pasar a ser consciente. El trabajo interior de los taoístas se aplica a la vitalidad, la energía y el espíritu. Cuando el trabajo se completa, es posible buscar información oculta en el subconsciente. Como vimos anteriormente, cuando Juan Liping practicó la búsqueda de los recuerdos hasta su infancia, fue capaz de recordar escenas de la niñez, y cuando practicó el ayuno, especialmente mientras se hallaba en animación suspendida y después de morir, las escenas completas de su vida reaparecieron entre los límites de un brevísimo espacio de tiempo. Llegado a este punto, el olvido no existía más, su memoria había alcanzado un nivel de actividad sin precedentes. Esto en cuanto al almacenamiento, búsqueda y pérdida de información, solamente en términos de microcosmos del cerebro humano. ¿Qué pasa si observamos la totalidad del universo bajo la perspectiva de la unidad de la naturaleza y de la humanidad? Las mismas condiciones se aplicarán en este caso. Cuando un modo de existencia en el universo se transforma en otro, sin importar qué clase de cambio se da, tiene que dejar alguna información depositada de alguna manera. Adicionalmente, la transición desde una forma sustancial hasta un almacenamiento de información es también un tipo de cambio. El almacenamiento de información ciertamente existe, aunque no podemos todavía afirmar con seguridad que esto sea también verdad respecto a todos los fenómenos naturales, incluyendo las montañas, los ríos y los seres humanos. El lugar donde esta información reside es inaccesible para los 5 sentidos del común de las personas, pero los que están entrenados y purificados son capaces de encontrarla. Esta es también una especie de hipótesis, pero en este caso cuenta con el soporte de la experiencia práctica del entrenamiento taoísta, de manera que estamos ante una de las fuentes más esperanzadoras de todo un nuevo sistema teórico. Por medio de un entrenamiento sistemático en los exigentes métodos del taoísmo, Juan Liping se había elevado a un nuevo nivel, desde el cual el universo que vio, sintió y concibió era muy diferente del que presenta la gente común. Cuando estas personas llegan a alguna nueva localidad, puede que hagan observaciones superficiales de los alrededores. La mayoría no hará nada más que una exploración científica rutinaria de la flora y de la fauna, del clima, de las características de las aguas y de la calidad del suelo, al fin de determinar si el lugar es adecuado para que lo habiten los humanos, para el trabajo, el estudio, las diversiones, la construcción, la industria, la minería, etc. Juan Liping, por el contrario, irá todavía más profundamente, utilizando su cuerpo para sentir el cielo por arriba y la tierra por abajo, aprendiendo elementos aún más sutiles a fin de determinar la influencia de este lugar sobre el cuerpo humano y sobre su actividad, para luego decidir finalmente lo que se puede y lo que no se puede hacer en este lugar. Esta es la diferencia entre aquellos que han alcanzado el nivel de cielo, tierra y humanidad, y los que continúan en nivel de persona, acontecimientos y cosas. No mucho después de que los maestros taoístas y su aprendiz terminaron su ejercicio sobre la cima del pico del sur de la montaña de las flores,
La luz del crepúsculo matutino delineaba los contornos de las montañas distantes y de los bosques cercanos. Las montañas inspiraban gracia y una gran paz. En el lugar donde se hallaban los cuatro, sobre el pico de la montaña, no sentían la más mínima traza de viento. En este lugar magnífico, rodeado por estos escenarios, el caminante del infinito no pudo evitar el recordar un poema de la dinastía Song. El viento frío estremecía la azulada oscuridad toda la noche. Cuando el viento cesó, se esparció la fina nieve, dando la apariencia de cielo de pureza de jade, y en la blanca y la clara luz yo recito el clásico de la corte amarilla. Cuando los cuatro taoístas llegaron al pico central de la montaña de las flores, conocido como la mujer de jade, también se tomaron un tiempo para sentarse allí antes de que saliera el sol, examinando tranquilamente los sutiles cambios de los cuatro picos que la rodeaban. Guan Liping reafirmó su espíritu y escuchó claramente. Le pareció oír respirar a la montaña muy débilmente. Todo alrededor se hallaba tranquilo. Sin embargo, existía una operación y una evolución silenciosas que actuaban sin cesar. El cielo y la tierra se hallaban estrechamente unidos. El hombre y la montaña estaban tan completamente fundidos. Todo en el universo estaba llevando a cabo una especie de comunión mística en medio de esta paz, enzarzándose en una conversación sin palabras, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, llegando a ser todos a la vez. Mientras sentía esto, aprendiéndolo, captándolo, Guan Liping iba a contemplar dentro de esta paz y quietud unos cambios lo suficientemente dramáticos como para trastocar el cielo y la tierra. Sobre los picos vecinos el joven vio un delgado vapor suspendido sobre las montañas como nubes, como niebla, como humo, como un resplandor, moviéndose lentamente, flotando hacia arriba. A medida que ese vapor se elevaba, despedía un claro y ligero sentimiento de lucidez y frescura. Entonces, cuando se elevó aún más, gradualmente, se convirtió en algo opaco y desdibujado y se tornó oscuro y denso. Siguió elevándose por encima de las más altas montañas, cuando el vapor, que ahora era más denso y oscuro, se tiñó repentinamente con luces rojas, oscuras, azules y violetas. No había ni la menor ráfaga de viento, pero esta masa de neblina que abrazaba la cima de la montaña, ora clara, ora oscura, pareció ser perseguida por algo, saltando y brincando, apiñándose y soltándose, arrebujándose y envolviéndose, enturbiándose y aclarándose, arremolinándose y enroscándose, estirándose y expandiéndose en un caos salvaje de incontables formas. Guan Liping también sintió en su corazón una vibración debida a una suerte de gélida ansiedad. El caminante del infinito había permanecido observando por largo rato. Cerró los ojos, mostrándose algo molesto. Las cuatro formas están fuera de armonía. La atmósfera de la montaña no es benéfica. El caos reinante por toda la tierra escasamente se calmará en corto tiempo, dijo el caminante de la pura vacuidad a guisa de explicación. El caminante de la pura serenidad le preguntó a Guan Liping: ¿conseguiste alguna lectura? Conociendo lo que quería decir su mentor, asintió con la cabeza. En ese momento la paz y el silencio de la aurora temprana quedó roto por un largo silbido. Un tren atronaba desde el pie de la montaña, despidiendo humo. Esta noche, en la montaña de las flores, había llegado a una conclusión. A medida que una luz carmesí aparecía sobre el horizonte oriental, todo se volvió claramente visible. Un océano de nubes comenzó a agitarse, una vastedad sin fin. El globo rojo, sangre de sol, se elevó hasta la unión del cielo con las nubes, portando un sentimiento de trágica belleza. El famoso y antiguo Paso Tong se hallaba a la vista. El interminable río Amarillo hacía un agudo giro hasta el este. Incluso el río Amarillo no podía lavar hasta la extinción los males del mundo. El estratégico Paso Tong, que había visto tanto dolor y desastre, todavía allí permanecía por su lado. Después de ver el viento de la noche anterior y los vapores de la mañana, encarando ahora esas montañas y esas aguas, en estas circunstancias, en medio de la cena, el caminante del infinito no pudo por menos de recordar otro antiguo poema, lamentando la inestabilidad de la sociedad humana y los altibajos de los asuntos mundanos. Los picos se hallan densamente apiñados, las mecientes aguas están rugiendo, la montaña y el río rodean la ruta por el paso de Tong. Mirando hacia la capital del oeste, mis pensamientos vacilan. Desgarrador es el lugar por donde atravesaron los ejércitos. Miriadas de habitaciones palaciegas han sido derribadas en tierra.
Cuando el Estado surge, los campesinos sufren. Cuando el Estado cae, los campesinos sufren. Los maestros taoístas y su aprendiz siguieron a lo largo de las laderas del norte de la sierra de Qin, la cual se abría hacia el oeste, evitando lugares propulsos y viajando solamente por carreteras de montaña, pasando ocasionalmente por algún pueblo de montaña. Los habitantes que encontraron eran simples, con cierto aire que los hacía situar en los tiempos antiguos. Al volver a visitar esta zona, el caminante del infinito no pudo por menos de pensar en los viejos tiempos cuando su antepasado espiritual, Chuang-Chung, cultivó la realidad y transmitió el camino en esta región. Pocos días después, los maestros taoístas y su aprendiz habían alcanzado la cima del monte Shongnan, que también se conoce como Montaña del Sur y como Terrón de Tierra. En estos tiempos antiguos se le dieron varios nombres diferentes. Uno de los picos principales de la sierra de Qin para los taoístas es uno de las llamadas tierras ricas, que buscan para prácticas especiales. Según el libro de Chuang-Chung, Viaje al Oeste, la montaña comienza a Khotan y termina en China, de manera que se la llama Shongnan, final del sur. Existen bellos parajes por allí, tales como la caverna de la flor de oro y la caverna del manantial de jade, el despeñadero del sol y de la luna, etc. Los maestros Zhongli, Lu Dongbing, Liu Haizang y Wang Chongjiang practicaron el camino aquí. Siguiendo delante hacia el oeste desde el monte Shongnan, se llega al observatorio de la torre de la prefectura de Zhouxi, que es uno de los grandes famosos del taoísmo, de acuerdo con la tradición. Este era el lugar donde vivía el guardián del paso en el reino Qin Kang de la antigua dinastía Zhou. Este rey construyó una torre desde la cual observaba las estrellas y los fenómenos atmosféricos, de manera que vino a ser llamada el Observatorio de la Torre. Este fue el primer claustro taoísta de la historia. A lo largo del tiempo se le ha reparado el techo y ha sido reconstruido repetidamente. Según los clásicos registros históricos, Lao Tse cultivó el camino de sus virtudes y aprendiendo a ocultarse a sí mismo y quedar libre de etiquetas y nombres. Después de vivir en Zhou durante largo tiempo y viendo el deterioro de la dinastía Zhou, se fue finalmente de allí. Cuando llegó al paso, el guardián del paso le dijo: «Ya que vas a desaparecer, escríbeme un libro, por favor». Entonces Lao Tse escribió un libro consistente en 2 secciones, hablando del camino y sus virtudes, en algo más de 5000 caracteres. Luego se marchó. Nadie sabe dónde fue a parar. De manera que, según la tradición, fue aquí en el observatorio de la torre donde Lao Tse, el antepasado del taoísmo, explicó y escribió el Tao Te Ching, que ha sido venerado como el rey de los clásicos. El Tao Te Ching, también llamado el Lao Tse, está compuesto en 2 secciones. La primera es el curso del camino y la segunda, el curso de la virtud. El libro total está dividido en 81 capítulos. El estilo de Lao Tse es sumamente simple, mientras que los principios que ofrece son tan vastos y tan profundos como uno quiera. Los documentos históricos muestran que este libro circulaba ya antes de la dinastía Qin, 247 a 206 a.C. Numerosos pensadores famosos estaban bien versados en este libro y absorbieron sus ideas. Posteriormente, la influencia del libro de Lao Tse se expandió y se profundizó aún más. Políticos, militares, científicos, filósofos, científicos de la naturaleza, escritores y médicos conocían acerca de Lao Tse y de su libro, y así ocurría con todos los demás, desde emperadores y reyes hasta campesinos. Todas las personas que saben leer lo leyeron y comprendieron que cada palabra y cada frase contiene profundos principios. Incluso la gente letrada extrajo algún provecho de los proverbios comunes que se originaron en el libro, percibiendo intuitivamente los principios de la creación natural y de la evolución y comprendiendo así la base de lo que significa ser humano. Lao Tse se ha fundido en la sangre misma de la cultura china, echando raíces en los corazones del pueblo. El moderno pensador Lu Xun ha dicho: las raíces de China están totalmente en el taoísmo. Otro autor, Zhang Musheng, escribió un nuevo análisis sobre Lao Tse publicado en 1946. En su propio prefacio a una reimpresión correspondiente a 1988 escribió: China posee 2 libros altamente merecedores de atención.
Uno es Las Analectas de Confucio, el otro es el taoísta Lao Tse. Estos dos libros deben ser leídos por todas las personas, no se necesita ser especialista para estudiarlos. Ello se debe a que las analectas presentan los principios ordinarios de la vida social y de los asuntos humanos, mientras que Lao Tse trata sobre los más altos principios de los mismos. Uno trata sobre la forma de ser de las cosas, el otro acerca del por qué las cosas son como son. Como miembros de una sociedad, cuando encaramos tareas tales como el trabajo interior, la estructura familiar, el gobierno ordenado y la paz mundial, necesitamos conocer no solamente cómo son las cosas, sino también por qué son como son. Solo entonces nos podremos considerar lúcidos y completos. Las Analectas de Confucio y el Tao Te Ching Lao Tse cumplen estas dos funciones principales. Esa es la razón por la que debemos leerlos. La razón por la que los taoístas reverencian a Lao Tse se debe a que expone los más altos principios de la evolución del universo, del desarrollo del individuo y del orden de la sociedad. Durante la era de los estados guerreros, alguien llamado el Hombre del Río escribió el primer comentario sobre Lao Tse, enfatizando el trabajo interior y la salud física. Este comentario vino a ser un clásico sobre la higiene en la vida taoísta. Citemos algunos pasajes de Lao Tse. El camino puede expresarse, pero no como un camino fijo. Se puede asignar terminología, pero no como etiquetas fijas. El no ser es llamado el principio del cielo y la tierra. Al ser se le llama la madre de todas las cosas. Por lo tanto, el constante no ser se lo utiliza para observar lo sutil, mientras que el constante ser se utiliza para observar aquello que sucede. Ambos provienen del mismo origen, pero poseen distintos nombres. Ambos son llamados misterio, el misterio de los misterios, del portón del acceso de las sutilezas. El camino es la más insondable de las profundidades de todas las cosas. El camino produce uno, uno produce dos, dos produce tres, tres produce todas las cosas. Todos los seres soportan lo negativo y se abrazan a lo positivo con una dulce energía para la armonía. El cielo está claro por virtud de la unidad, la tierra es estable por virtud de la unidad. Los espíritus son efectivos por virtud de la unidad. Los valles están llenos por virtud de la unidad. Todos los seres están vivos por virtud de la unidad. Los gobernantes son adecuados para el mundo si alcanzan la unidad. La humanidad sigue la tierra sigue al cielo, el cielo sigue el camino sigue a la naturaleza. El espíritu abierto imperecedero se llama la hembra misteriosa. El portón de acceso de la hembra misteriosa se llama la raíz del cielo y de la tierra. Continuamente en el borde de la existencia, su uso no es forzado. El camino del cielo vence hábilmente sin pelea, responde hábilmente sin palabras y viene espontáneamente sin ser llamado. El retorno es el movimiento del camino, la flexibilidad es la función del camino. Todas las cosas en el mundo nacen del ser, el ser nace del no ser. Quienes conocen a otros son inteligentes, quienes se conocen a sí mismos son iluminados, quienes vencen a otros son poderosos, quienes se vencen a sí mismos son fuertes. La gran plenitud parece carente, su función no se deteriora, el gran lleno parece vacío, su función es inextinguible, el gran direccionamiento parece limitado, la gran habilidad parece inepta, la gran elocuencia parece inarticulada, la actividad se convierte en frío, la quietud vence al calor, la calma clara es una rectificación del mundo. Conocer sin la presunción de conocer es lo mejor, presumir de conocer sin conocimiento es enfermizo. Únicamente considerando la enfermedad como enfermedad es posible no estar enfermos. Las palabras confiables no son embellecidas, las palabras embellecidas no son confiables. Los buenos no son argumentativos, los argumentativos no son buenos. Los conocedores no generalizan, los generalistas no son conocedores. La razón por la que los ríos y los océanos son reyes de todos los valles es porque se pueden humillar ante ellos, de manera que pueden ser los reyes de todos los valles. Por lo tanto, si deseas estar por encima de la gente, tienes que humillarte ante ellos en tu palabra. Si deseas dirigir a la gente, te tienes que poner detrás de ellos.
La cosa más suave del mundo conduce a la cosa más dura del mundo. Gobierna un país grande como cocinarías un pez pequeño. Un dirigente sabio no posee actitudes fijas, sino que está atento a los deseos de la gente. La ingobernabilidad del populacho es debida a motivos ocultos de parte de sus líderes. Si deseas contener algo, primero tienes que dejarlo expandir. Si deseas debilitar algo, primero tienes que dejar que se vuelva fuerte. Cuando deseas librarte de algo, primero tienes que dejar que sea promovido. Esto se llama iluminación sutil. La suavidad vence a lo duro. El ceder vence a lo fuerte. El pez no debe ser sacado del agua. Las herramientas efectivas de una nación no deben ser mostradas a otros. Aférrate a las imágenes universales y el mundo continúa sin daño, bajo gran seguridad y paz. Wang Liping y sus 3 maestros presentaron sus respetos ante la placa conmemorativa del antiguo maestro Lao Tse en el interior del observatorio taoísta y recitaron el Tao Te Ching en el lugar tradicional de su primera declamación. A cierta distancia, debajo de un gran peñón, existe una amplia caverna de piedra. El gran maestro le dijo a Wang Liping que esta era la caverna del abuelo Lu Dongbing, cuyo nombre de pila era Yan y era maestro de puro Yang. Es uno de los 8 inmortales de la tradición popular. Cuando era joven, estudió confucianismo y moísmo. Al fracasar en obtener el grado de maestro en el examen del servicio civil, finalmente se dedicó a vagar. Al encontrar al maestro Zhongli en Chang'an y tras ser probado 10 veces, le enseñaron las artes de la prolongación de la vida. Posteriormente, también encontró al maestro realizado del bambú amargo, quien le emitió el método de combinar las energías solar y lunar. Después de mucho tiempo, viajó al monte Shongnan, donde encontró al maestro Zhongli por segunda vez y aprendió la alquimia del oro líquido. Finalmente, alcanzó el camino cuando tenía 50 años. Cuando había sobrepasado la edad de 100 años, todavía conservaba una apariencia juvenil y un andar ágil. En esta caverna de la montaña en el observatorio de la torre, el abuelo Lu sumergió su mente en la práctica del camino, completando su espíritu y depurando su energía, buscando la comprensión de los patrones ocultos y finalmente alcanzando un cuerpo de energía positiva pura. Creó muchos métodos de nuevo cultivo práctico. Algunas de estas prácticas forman parte de las tradiciones esotéricas de la secta de la Puerta del Dragón. Unas cuantas más no han llegado a ser transmitidas. Por último, compiló los principios en libros, los cuales ocultó en 4 lugares especiales. El abuelo Lu Dongbing se había encontrado al maestro Huo Long, quien le transmitió un arte de la espada conocido como escape hacia el cielo. Basándose en ello, reformó el arte de la espada, llevándola a desprenderse de las aflicciones psicológicas, desprenderse del deseo sensual y desprenderse de la codicia y de la ira. También transformó la alquimia material en trabajo interior. Consideró que la vía hacia el logro del camino era la liberación compasiva de la sociedad. En cierta ocasión dijo: si las personas pudieran ser leales a la nación, respetuosas en el hogar, fieles a los amigos, humanas para sus subordinados, honestas consigo mismas, libres de hipocresías, efectivamente altruistas y naturales mientras ocultan sus virtudes, entonces habrá otras gentes que las amarán, y los fantasmas y los espíritus las respetarán. En este momento son lo mismo que soy yo. Aun cuando no me encuentren, todavía me ven. El método de circulación natural de la energía, que forma parte importante de las artes interiores de la joya espiritual para el desarrollo de las capacidades mentales y de las enseñanzas secretas del taoísmo de la completa realidad, fue inventado por el abuelo Lu cuando viajó al monte Shongnan. Para cultivar el método de circulación de la energía natural, se requiere que el practicante se una íntimamente con la mente, el espíritu, la energía y la vitalidad, y lleve a cabo la purificación del universo dentro de su propio cuerpo en el proceso del movimiento regulado. Cuando realice el ejercicio, el practicante deberá mantener una calmada y relajada postura natural de andar. La atención y el pensamiento
la mente y el espíritu unidos en uno. El yo es un universo. A medida que el universo experimenta innumerables cambios, invariablemente todos los seres actúan y su acción produce un efecto. A medida que el cuerpo se mueve, la atención se reúne y se dispersa buscando la quietud en el movimiento, produciendo espíritu en la quietud. Con la mente y el espíritu estrechamente unidos, respiración y atención juntos, etéreos y fluidos. La técnica de entrenamiento del método de circulación de la energía natural es diferente de la forma en que la gente común da un paseo. Cuando estas personas caminan, no enfocan su atención. La mente y el espíritu no se hallan enfocados sobre el cuerpo, de modo que la mente, el espíritu y la atención, la respiración y el movimiento no marchan combinados. Así pues, no se está realizando ningún trabajo interior. La mente se dispersa, el espíritu vuela y la energía se expande inútilmente. Existe un dicho común: camina 100 pasos después de las comidas y vivirás 99 años. Pero es posible alcanzar este resultado solo si la mente se halla relajada, casi como si uno estuviese meditando, y la práctica se continúa regularmente por largo tiempo. El mencionado método enfatiza la íntima coordinación del movimiento físico, la mente, el espíritu, la energía y la vitalidad. Enfatiza la fusión del microcosmos con el macrocosmos y llega a resultados más elevados a través de ejercicios regulados graduales. Quienes tienen la experiencia en la práctica de la circulación de la energía natural son capaces de expandir y contraer el campo microcósmico de sus cuerpos, así como sus auras, uniéndolos con el campo del universo natural y con las auras de todos los seres, interactuando con ellos en toda clase de formas, con la mente, el espíritu, la atención, la respiración y el movimiento trabajando juntos, el universo del cuerpo humano y el universo de los cuerpos celestiales fusionándose en uno solo. Habiendo experimentado este entrenamiento, un practicante puede absorber y proyectar sustancias etéreas de todos los seres con el fin de diagnosticar y curar la enfermedad en otros, transmitir mensajes y prestar orientación para esparcir la energía en órdenes específicos, operar con la energía purificada para reforzar los efectos sobre otros, atrayéndolos al trabajo interior. Las personas que trabajan con sus cerebros normalmente no dominan su propio espíritu o voluntad, su vitalidad o su cuerpo. Ocasionalmente su vitalidad se disipa, su energía se deteriora y su espíritu decae. Por medio del método de circulación de la energía natural es posible unir mente y espíritu, revitalizando el espíritu y haciendo retornar la espiritualidad a la mente. Cuando la mente se libera, el espíritu está allí, y cuando el espíritu está allí, la mente recurre a él, de manera que uno puede alcanzar los objetivos de sintonizar la respiración y nutrir al espíritu, fortalecer el cerebro e incrementar la inteligencia, eliminando la enfermedad y preservando la salud, prolongando nuestros años e incrementando el alcance de la vida. El método de circulación de la energía natural está dividido en 3 vehículos y 9 métodos, los cuales con frecuencia se denominan las 3 partes y las 9 prácticas. La primera parte consiste en prácticas para eliminar la enfermedad y prolongar la vida, obtener la salud y la tranquilidad. Se subdivide en 3 prácticas: respiración combinada con el caminar, retención de la respiración mientras camina y absorción de sustancias mientras se camina. La segunda parte consiste en prácticas para realizar el retorno de todas las cosas a su origen y la inmortalidad del universo. Se subdivide en 3 prácticas: expulsión de sustancias mientras se camina, esparcimiento de energía mientras se camina y ordenando la energía mientras se camina. La tercera parte consiste en prácticas con el fin de realizar la maestría de la adaptación, tanto convencional como no convencional, y la asimilación de la naturaleza y la humanidad. Se subdivide en 3 prácticas: cerrando y abriendo los canales de energía mientras se camina, transmisión etérea mientras se camina y volviéndose invisible mientras se camina. Este también constituye un curso de desarrollo que va de los estados inferiores a los superiores, abarcando los 3 niveles de cielo, tierra y humanidad: el nacimiento y la muerte y el nacimiento, el retorno a la eternidad, han venido siendo los sujetos principales de las investigaciones taoístas a través del tiempo. Como persona, no hay manera de controlar ni elegir el propio nacimiento, y obviamente no existe nada que se pueda hacer para escapar de la propia muerte. En el intervalo entre el nacimiento y la muerte, que es la vida, al parecer el cerebro está sereno y alerta y posee cierta clase de autonomía.
En realidad, sin embargo, está sujeto al control de numerosas fuerzas distintas a sí mismo. Frente a esas fuerzas, uno es, después de todo, insignificante, débil, impotente, incapaz de dominar el propio destino. La humanidad existe entre el cielo y la tierra, la vida existe entre el nacimiento y la muerte. El nacimiento y la muerte constituyen los dos extremos de la vida humana. Las personas experimentan totalmente y conocen al máximo acerca de la vida, mientras el nacimiento y la muerte, los dos extremos de la vida, son experimentados durante un brevísimo tiempo y son por ello los menos conocidos. Los taoístas dedican un esfuerzo igual a la investigación del nacimiento, de la vida y de la muerte. La profundidad y la amplitud de sus investigaciones, además, son inconcebibles para la gente común. ¿Por qué nace la gente? ¿Por qué nace un individuo particular en un particular momento y lugar? ¿Qué clase de cambios ocurren en el momento del nacimiento y qué clase de influencias ejercen en la vida subsecuente? ¿Por qué muere la gente? ¿Cómo se siente el momento de la muerte? ¿Qué clase de cambios tienen lugar? ¿Existen las personas en alguna forma después de la muerte? ¿Es la muerte el destino final de la persona? Esto es el nacimiento y la muerte. Después de que la persona muere, ¿puede retornar a la vida? Si la persona ha estado muerta durante corto tiempo, ¿es imposible revivirla? Pero, ¿y si el periodo que lleva muerta se extiende hasta un año o dos, a una década o dos, entonces ¿es posible volver a la vida? Después que la persona se muere y su cuerpo físico original ya no existe más, ¿puede retornar en otra forma? ¿Son posibles estas cosas? ¿Es posible que la gente no muera? Y, puesto que tiene que morir, ¿será posible prolongar un poco más la vida? La gente cree que tal cosa es factible, pero ¿es posible traspasar los límites de un determinado marco temporal, digamos de un siglo, 2, 3 o incluso más tiempo? ¿Es posible que una vida vaya más allá del tiempo y del espacio? Esto es el nacimiento, la vida y la muerte. Este es el problema en los tres planos inferiores, de manera que, entonces, desde la perspectiva superior de los tres planos medios, ¿de dónde viene la humanidad? ¿Va a perecer la humanidad? ¿Dónde se encuentra el destino futuro de la humanidad? Situándose aún más arriba, ¿qué pasa con el nacimiento y la muerte de la Tierra y el sistema solar? ¿Y qué pasa con el nacimiento de la muerte del universo? Cuando ampliamos estas preguntas, no existe manera de aceptarlas dentro del dominio del conocimiento humano ordinario, de manera que se consideran sin sentido. Los taoístas, sin embargo, no aceptan estas limitaciones. No solo presentan preguntas incluso más profundas, sino que utilizan sus propios cuerpos como objeto de experimentación para comprobar si tales posibilidades existen en realidad. Los taoístas creen firmemente en la base filosófica del taoísmo. La unidad de la naturaleza y de la humanidad no está equivocada. Creen que las verdades universales y las formas de percibir esas verdades representadas por Lao Tse y el I Ching no están equivocadas. Esto ha dado a los taoístas gran sabiduría y coraje. No importa cómo la sociedad pueda desarrollarse, desde el punto de vista humano, el cielo y la tierra son todavía el cielo y la tierra, el sol y la luna son todavía el sol y la luna. La eternidad existe dentro del cambio, el nacimiento es como un eterno misterio, el cual nos preocupa e igualmente preocupa a nuestros antepasados. La muerte es como un fantasma imposible de coger, que nos hechiza a nosotros al igual que los hechizó a ellos. Hoy en día utilizamos toda clase de instrumentos con el fin de estudiar las cuestiones del nacimiento y la muerte. Los taoístas, por el contrario, utilizan el cuerpo humano para estudiarlo y utilizan métodos naturales para estudiar la naturaleza. ¿Cuál de estas formas de investigación se halla más cerca de la naturaleza del cuerpo humano y el universo? No nos es posible retornar al útero y experimentar de nuevo el nacimiento. Cada uno de nosotros, sin embargo, ha experimentado las sensaciones que van desde ser un feto hasta ser un niño. Estas sensaciones tienen que haberse registrado en la memoria, pero por descontado que han sido olvidadas. Estas memorias pueden ser revividas si se logra hallar un método para hacerlo. ¿Es ello posible? Los taoístas han realizado sus propias pesquisas sobre esta cuestión y poseen su propia respuesta. En cuanto a la muerte, saber que inevitablemente va a ocurrir y experimentarla realmente son dos cosas diferentes.
La única forma de tener la experiencia es morir. Esto es lo que Lu Dongbin hizo. Realizó una grandiosa prueba sobre la muerte sin temor. La muerte abrió las grandes verdades del universo ante él. La muerte le brindó gran sabiduría. Al fin de captar el proceso de realización mediante el cual se va experimentando la muerte, uno ve claramente a través del universo y lo transforma de tal manera que pueda ser controlado. Lu Dongbin condujo a sus discípulos a lo largo del camino de la búsqueda dentro de los misterios del universo y de la vida humana, llevando a cabo experimentos trágicamente heroicos a lo largo de ese camino. De un total de 3.000 discípulos, 800 murieron, de manera que el costo fue muy grande. Los resultados que obtuvieron, sin embargo, fueron extremadamente valiosos. Los métodos prácticos, una vez fueron ordenados, han sido transmitidos secretamente sin interrupción durante 1100 años por los maestros pertenecientes a la escuela de la Puerta del Dragón del taoísmo de la completa realidad. Aquellos 800 precursores no tienen nombre, no existe forma de averiguar quiénes fueron, pero sus sucesores nunca olvidarán su trabajo. Incluso ahora, la escuela de la Puerta del Dragón no ha resuelto por completo la cuestión del morir y revivir. Cuando Wan Liping practicó un ayuno y murió, el gran maestro y sus mentores no sabían si lograría o no superarlo con vida. Wan Liping no tiene ninguna duda en absoluta acerca de ello. Aceptó la situación con calma. Continúa sosteniendo la creencia de que morir merece la pena en tanto le posibilite a uno comprender algo. Ayunando hasta morir, alcanzó la muerte y retornando después a la vida, comenzando el vuelo hacia arriba y desde los 3 planos inferiores de persona, acontecimientos y cosas hacia los 3 planos intermedios del cielo, tierra y humanidad. Es la forma de comenzar el ascenso a un plano totalmente nuevo. Este curso de ejercicios es el arte de trabajo interior fundamentado por el abuelo Lu. Un elemento estructural importante del trabajo interior es el cultivo de 6 líneas de trabajo interno dentro del cuerpo humano. El estudio de los antiguos acerca del cuerpo humano comenzó con lo que posee la forma y la sustancia. Luego continuó con lo que tiene forma, pero no tiene sustancia. Finalmente se tomó en consideración lo que no tiene forma ni sustancia. La ciencia médica comenzó con el chamanismo, inspirados por los sueños. Los antiguos concibieron la existencia de mundos misteriosos dentro y fuera del cuerpo humano, mundos que carecen de forma, inmateriales e inconmensurablemente profundos. A través del tiempo, el desentrañamiento de los misterios del cuerpo humano se convirtió en una tarea sagrada. Lo interesante de la ciencia médica china es el haber encontrado la existencia de los canales de energía del cuerpo, basándose en la teoría del Yang y del Yin, y de los 5 elementos. Ahora, no disponemos de ningún modo de conocer el proceso de esta búsqueda y descubrimiento. La gente moderna que utiliza los métodos científicos todavía no han percibido la existencia de los canales de energía en el cuerpo humano. Los taoístas pueden ver los canales por intermedio de 2 métodos. Uno es verlos mediante la mirada interior, la cual es posible tras haber alcanzado un cierto grado de cultivo del poder interior. El otro es ingerir elixires alquímicos tras haber establecido una base para el poder interior por medio del trabajo interno. Por estos medios es posible ver la red de paralelos y meridianos claramente sobre la superficie del cuerpo humano. En el curso de este entrenamiento, Wan Liping ingirió un elixir alquímico en 3 ocasiones. La primera casi ha sido descrita anteriormente. La segunda vez fue con el propósito de visualizar experimentalmente los paralelos y meridianos de la red de canales energéticos del cuerpo humano. Una vez que se terminó el experimento, Wan Liping se sentó en un gran depósito lleno de agua caliente hasta el nivel de sus labios. Permaneciendo sentado en el agua, mediante el poder de su trabajo interior, fue expulsando lentamente el elixir alquímico de su cuerpo. Cuando había expulsado una cantidad suficiente, detuvo la operación y salió del agua. Existen 6 líneas de trabajo interior en el cuerpo humano. La línea de la plomada, desde la parte superior de la cabeza hasta la región genital, fue denominada por el maestro Chongyang como la línea divisoria. Cuando las personas que practican el trabajo interior sin la guía de un maestro iluminado sufren alguna alteración,
Ellos se ponen en evidencia de esta línea. Cuando se queman y se vuelven demoníacos, eso también se evidencia en esta línea. La línea desde el punto donde todos coinciden sobre la parte superior de la cabeza hasta el perineo se denomina la línea de la reflexión. Cuando uno comienza a realizar se encuentra delante de la espina dorsal, luego, en forma gradual, se traslada hasta el interior de la columna misma. A la línea de la reflexión se le solía llamar el vaso central en otros tiempos. Los practicantes realizan la visión interior por medio de ella. A veces se encuentra oculta y otras veces se manifiesta para las personas cuyo poder interior es puro y profundo. Se manifiesta cuando está en uso y se oculta cuando no se usa. Existen también dos vasos a cada lado de la columna vertebral, conocidos como los vasos izquierdo y derecho. La línea horizontal que atraviesa los tres puntos conocidos como el cielo, el ojo y la abertura se encuentra en la cabeza. A esta se le conoce como la línea de la esencia. La línea abertura del ojo hacia el cielo fue denominada originalmente el corazón del cielo y también el tallo del cielo. Cuando las personas están recién nacidas, existe una sutura entre las cejas. Posteriormente, a medida que crecen, solamente queda un hueco. Este hueco es diferente dependiendo del individuo. En algunos es largo y en otros es corto. La abertura del ojo celestial es denominada apropiadamente como la abertura del ojo hacia el cielo. La abertura se encuentra en el frente, el ojo se halla en el medio y el cielo está en la parte posterior. La abertura puede ser tratada con acupuntura, el cielo puede reflejar, el ojo es la cámara del nirvana. El fin de la línea de la esencia es el paso de la almohada de jade en la parte posterior de la cabeza. La línea desde el plexo solar hasta la mitad de la espina se llama la línea del poder o la línea de la fuerza. La línea que sale hacia atrás desde el centro del área umbilical se llama línea de la preservación de la vida. A la izquierda y derecha de esta línea se encuentran los riñones. Esta es la región de la puerta de la vida o puerta del destino. Entre 30 y 40 centímetros por debajo del ombligo, en dirección hacia adentro, hacia el coxis, se puede trazar una línea cuando se practica el trabajo. Esta se denomina línea de la vida en cultivo. En cada lugar por donde atraviesan la línea de la esencia y la línea de la fuerza y la línea de la vida se encuentra un campo de elixir. Estos son los campos de elixir superior, medio e inferior. Las tres líneas van hasta los campos del elixir y las tres líneas confrontan los tres pasos. Cuando se cultiva la depuración, uno traza las tres líneas. Cuando la energía se pone en movimiento, atraviesa fácilmente los tres pasos. Entre las líneas mencionadas, las dos líneas verticales son líneas brillantes visibles a la visión interior, mientras que las cuatro líneas horizontales son rutas desconocidas y sin embargo realmente existentes. Además de esto, existen dos líneas en el espacio en el borde del universo exterior. En el nivel de personas, acontecimientos y cosas, las personas poseen un paso misterioso superior, uno central y otro inferior. El paso misterioso superior es la abertura hacia el ojo del cielo, el cual también se denomina la abertura ancestral. Este es el punto por el cual el espíritu y la energía atraviesan en su ir y venir. Las 5 patriarcas del taoísmo del norte llamaban a esta la abertura de la puerta polar. Debido a que esta abertura se encuentra en los dos ojos y las dos cejas, en tiempos antiguos se la representaba por 3 puntos, que se relacionaban con el sol, la luna y la estrella polar. Lo que el abuelo Lu desarrolló en sus 3000 discípulos, 800 de los cuales murieron en el proceso, fue precisamente este punto, la abertura del ojo hacia el cielo. El abuelo Lu dijo: la abertura del ojo hacia el cielo es el misterio de los misterios, la abertura de las aberturas, el modo de unir el interior con el exterior. Los sabios la abren, los tontos la cierran. Quienes la abren viven más tiempo, quienes la cierran no duran mucho. También dijo: mantener la sinceridad es una actividad sutil. Existe una maravilla de maravillas más sutil, la cual tiene lugar cuando todas las elucubraciones se dejan de lado. Cuando la purificación alcanza el nivel de cielo, tierra y humanidad, existen pasos misteriosos por doquier.
Cuando uno alcanza el nivel aún más elevado de universo, tiempo y espacio, entonces la abertura que conduce al ojo hacia el cielo deja de estar en el interior del cuerpo, y sin embargo, tampoco está fuera del cuerpo, se abre espontáneamente cuando se utiliza. El abuelo Lu dijo: cualquier cosa que ves no es. Cuando deseas lo que no es nada, entonces existe un permanente abrirse, pero el método práctico radica en las palabras mantener la serenidad. La abertura que conduce al ojo hacia el cielo es la ruta por la cual la luz del espíritu sale y entra. Cuando la gente inconsciente tiene alucinaciones, imágenes e intuiciones, o cuando conscientemente construye imágenes mentales específicas, puede salir con la pregunta de si tales imágenes erráticas intangibles en el cerebro pueden ser estabilizadas en alguna manera a fin de hacerlas controlables. Los taoístas han perseguido esta línea de pensamiento en sus investigaciones y prácticas. A través del cultivo, toman control de la frecuencia de estas imágenes en el cerebro, luego las proyectan fuera del mismo a fin de observarlas con claridad para después desecharlas. La ruta de esta proyección y retiro es la abertura ante el ojo hacia el cielo. El método para ejercitar la abertura que lleva al ojo hacia el cielo se llama trazar la línea de la esencia. La manera en que se hace esto es la siguiente. Después de centrar la mente, sentarse tranquilamente, adaptar el cuerpo y sintonizar la respiración, uno mantiene levantada la cabeza y mira hacia adelante, acercando lentamente escenas distantes por medio de la luz del espíritu, trayéndolas hasta la abertura y luego hasta el ojo, luego aún más allá hasta el cielo. Después, uno utiliza la luz del espíritu para enviarla rápidamente de vuelta hacia afuera, proyectándolas tan lejos como sea posible, enviándolas hasta el mismo horizonte. Esto se repite por 2 veces, luego la luz es finalmente reunida hacia el lugar del cielo. El cielo es también llamado el espejo de lo temporal y es una superficie reflectora. La luz del espíritu se refleja desde aquí. Después de esto, uno puede practicar deliberadamente el pensamiento estructurado en el cerebro pensando una escena, un objeto, algo bello y bueno. La cosa que uno ha construido en el pensamiento posee forma pero no sustancia. A continuación, uno cierra los ojos y mira hacia adelante, proyectando la imagen hacia afuera a través de la abertura del ojo hacia el cielo, propulsándola mediante la energía purificada. Cuando uno comienza por primera vez a practicar esto, parece como si no estuviese pasando nada, no existe ninguna forma ni sustancia, no hay nada visible. Repentinamente y poco a poco aparecen imágenes. A medida que el poder interior se incrementa, estas imágenes también se vuelven más completas, claras y definidas. Pueden también ser trasladadas más lejos o más cerca y ser ampliadas o reducidas en tamaño. Aunque las imágenes se encuentran allí, si intentas asirlas, no encontrarás nada. Después de que la línea de la esencia ha sido trazada y una vez desarrollada la abertura frente al ojo hacia el cielo, es posible proyectar y recibir formas e igualmente luz. Los pensamientos y el espíritu vital pueden, de esta forma, enviarse hacia el exterior del cerebro y hacia el universo que subyace fuera del cuerpo, expandiendo así infinitamente el rango de actividad del pensamiento y del espíritu. Llegando a este punto, la capacidad de la gente para percibir el mundo externo no es igual que antes. Podrán captar cosas que no pueden ser percibidas por los 5 órganos de los sentidos de la gente común. La visión penetrante y la visión interior constituyen ejemplos de capacidades desarrolladas por esta clase de entrenamiento. Cuando los practicantes alcanzan esta etapa, el mundo que perciben es completamente diferente del de la gente común. Su manera de pensar y de hablar son igualmente distintas. La forma en que los practicantes taoístas ven el universo es más rica, más completa y más profunda que la de la gente común. Sus percepciones se hallan también más cerca de la naturaleza, fundamentalmente de las cosas. En este nivel, los practicantes se percatan de que existen 4 modos de existencia en el universo y que estos 4 modos se intercambian. Hay existencia con forma y sustancia, con forma pero sin sustancia, con sustancia pero sin forma y sin sustancia ni forma.
En la visión de los practicantes taoístas, las limitaciones del universo para la persona común en cuanto al dominio de las percepciones de los 5 sentidos es muestra de un pensamiento estrecho, aun cuando han logrado ampliar el mundo sensible con la ayuda de instrumentos científicos modernos, se encuentra todavía limitada a los confines de un marco estrecho. El pensamiento puede sufrir transformaciones, pasando desde ser sin forma e inmaterial hasta poseer forma y sustancia. Se puede hacer incluso que tenga forma y sustancialidad. El pensamiento puede proyectarse sin la utilización del habla, la literatura u otros medios ordinarios por medio de la luz del espíritu. La gente puede sentir así a través del espacio y del tiempo. Dejando de lado las capacidades extraordinarias manifestadas espontáneamente por el cuerpo humano, según la historia de la rama taoísta de la Puerta del Dragón de la Escuela de la Completa Realidad, el proceso de ascenso consciente a esta etapa de cultivo del cuerpo humano se formuló hace no menos de 1000 años, dando lugar a un sistema completo de principios y de prácticas. La civilización humana se halla en evolución, pero, si bien ha progresado en algunos aspectos, ha retrocedido en otros. Las gentes de los últimos tiempos no han sobrepasado necesariamente a las de la antigüedad en todos los ámbitos. Shang Guo, uno de los 8 inmortales, comprendió profundamente este hecho. Solía montar al revés sobre un asno, de manera que quedaba encarado hacia atrás en lugar de hacia adelante, indicando su aspiración de aprender de las gentes del pasado que habían alcanzado logros superiores y mayores realizaciones. Wang Liping practicó la sentada en la caverna del abuelo Lu para hallar el lugar exacto del campo del elixir inferior en el cuerpo humano mientras se encontraba en este lugar. Tras varios días de observación experimental, los 4 sintieron claramente cómo se levantaba lentamente la línea del cultivo de la vida, fijándola en una posición de unos 3 centímetros por debajo del ombligo. Cuando practicaron en Wushun, el campo del elixir inferior se hallaba ligeramente más abajo. Wang Liping se había dado cuenta ya de la correspondencia entre el cuerpo humano y la tierra. También se percató cuán profunda es la filosofía de la unión de la naturaleza y la humanidad. Con el uso de los métodos del cultivo práctico, se vuelve muy simple revelar los secretos del cuerpo humano y los misterios del universo. Durante los días que pasaron en el observatorio de la torre, Wang Liping aprendió una gran lección. Sus maestros en esta clase fueron Lao Tse y el abuelo Lu. Wang Liping poseía ahora una comprensión aún más profunda del gran camino. El Tao, traducido como camino, es el mayor tesoro del universo y de la vida humana. El Tao, el camino. Fin del capítulo 12.